Después de un narcisista, el empático no vuelve a ser el mismo, porque no solo pierde al otro, se pierde a sí mismo. Y entonces comienza la verdadera pregunta: ¿cómo se reconstruye un alma que fue moldeada para dar, pero jamás aprendió a protegerse? No se trata de sanar rápido, ni de soltar y ya. Se trata de reconstruirte, desde el fondo, desde la sombra, desde el yo que nació del dolor, y que ahora exige renacer. Este no es un video sobre el narcisista, es sobre ti, y sobre cómo, pieza por pieza, puedes volver a ti mismo. Todo comienza con la duda. Una duda silenciosa que se instala en el cuerpo antes que en la mente. Una sensación de que algo está mal, pero no sabes explicarlo con palabras. Porque el empático no cae de golpe. Se va apagando lentamente, cediendo, comprendiendo, justificando, hasta que se olvida. Se olvida de lo que quería. Se olvida de lo que sentía. Se olvida de quién era antes de amar. Y ahí comienza el descenso. Una mirada que ya no brilla. Un corazón que ya no late por sí mismo. Una voz que se acostumbra a no ser escuchada. El narcisista no solo absorbe la energía, absorbe la identidad. El empático empieza a sobrevivir, no a vivir. A fingir una conexión que ya no lo nutre. A sostener una relación que lo rompe en silencio. Y aún así, sigue allí. Porque no sabe cómo irse. Sin sentirse culpable. Ese es el inicio de la fractura. Cuando el amor propio es sacrificado, en nombre de una lealtad enferma, y ese vacío, será el mismo que luego deberá llenar. Si quiere reconstruirse de verdad, llega un momento, en que el alma ya no puede sostener más. La máscara del narcisista cae, las palabras ya no duelen, desgastan, y el cuerpo del empático empieza a hablar por él. Insomnio, ansiedad, taquicardia, síntomas de una herida invisible. Porque el abuso emocional no deja moretones, pero deja vacíos. Y esos vacíos gritan en el silencio. Aquí es donde muchos tocan fondo. Pero el fondo no es el final. Es el umbral. El momento en que el empático, aún roto, se atreve por primera vez a preguntarse: ¿y si el amor no se trata de aguantar? ¿Y si la empatía sin límites es una forma de autoabandono? Esta es la etapa más solitaria. El círculo social no entiende. La familia minimiza. Y el narcisista sigue intentando manipular. Pero es en ese aislamiento donde comienza la semilla de la reconstrucción. Porque solo cuando ya no queda nada, es cuando puedes empezar de nuevo. No desde lo que eras, sino desde lo que ya no estás dispuesto a ser. Después del caos, llega el silencio. No el silencio del mundo exterior, sino el de adentro. Ese que antes te asustaba, pero ahora empieza a sentirse como refugio. Ya no respondes a sus mensajes. Ya no justificas su crueldad. Y por primera vez, no sientes culpa por poner distancia. Aquí no hay ruido. No hay explicaciones. No hay necesidad de demostrar nada. Solo tú. Y la herida que late. Esta etapa no es cómoda, pero es sagrada. Porque por fin dejas de mirar hacia afuera. Y empiezas a mirar hacia adentro. Carl Jung decía que uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y eso es exactamente lo que ocurre aquí. Empiezas a recordar las veces que no te elegiste. Las veces que dijiste sí cuando todo en ti gritaba no. Las veces que confundiste empatía con sacrificio. Y entonces, algo cambia. Ya no quieres volver a quien eras. Porque entiendes que ese yo antiguo fue cómplice del dolor. No por maldad, sino por miedo. Este es el inicio de un nuevo pacto contigo mismo. Nunca más dar el alma a quien no sabe sostenerla. Hasta ahora, pensabas que ser empático era sinónimo de ser luz. Pero aquí descubres una verdad mucho más profunda. Y mucho más poderosa. También tienes sombra. Y siempre la has tenido. Esa parte de ti que gritaba basta mientras tú sonreías. La que odiaba tu sumisión. La que quería huir, pero tú la callabas con compasión mal entendida. Carl Jung decía, la sombra no enfrentada se convierte en destino. Y tú, ya no estás dispuesto a repetir destinos rotos. Así que la abrazas. Por fin. Empiezas a permitirte sentir rabia. A poner límites sin justificarte. A desconfiar de lo que antes te atraía. A cuestionar tu rol de salvador. Descubres que la verdadera empatía no es entregarlo todo. Es discernir con quién
¿Cuándo? ¿Y hasta qué punto? Y con cada acto de afirmación interna, una nueva identidad comienza a emerger. Una que no solo siente, sino que se elige. Este es el punto de quiebre. Ya no eres el empático ingenuo que ama sin filtro. Eres el empático consciente, el que se ha encontrado en el abismo, y ha decidido regresar. Con poder. Porque reconstruirse no es volver a ser quien eras. Es integrar lo que antes no te permitía ser. Después del caos, después del duelo, después de abrazar tu sombra, llega una etapa extraña. No es paz aún. Es una pausa. Un silencio nuevo. Ya no eres quien fuiste, pero aún estás aprendiendo quién vas a ser. Y entonces surge una pregunta profunda. ¿Quién quiero mostrarle al mundo? ¿Ahora? Porque ya no puedes volver a usar la vieja máscara del empático sacrificado. Esa que siempre decía sí para evitar conflictos. Esa que perdonaba demasiado rápido. Esa que amaba incluso cuando dolía. Pero tampoco quieres caer en el extremo opuesto. Convertirte en alguien frío, distante, desconfiado. Aquí es donde se construye tu nueva máscara. No para ocultarte, sino para proteger lo sagrado. Carl Jung enseñaba que el persona, la máscara social, no es una mentira, sino una necesidad para vivir entre los demás, sin traicionarte a ti mismo. Y tú, empático reconstruido, aprendes a elegir qué mostrar, y qué guardar solo para ti. Sabes detectar las falsas luces. Sabes cuándo retirarte antes de que tu alma se desgaste. Y sobre todo, ya no sientes culpa por proteger tu energía. Tu máscara ya no es una prisión. Es un filtro, una frontera, un acto consciente de autocuidado. Y al usarla, no pierdes tu esencia. La revelas con intención, solo a quienes la merecen. Llega un momento en el que ya no necesitas mirar atrás. El recuerdo ya no arde como antes. El eco de sus mentiras ya no define tus decisiones. Y lo que antes fue trauma, empieza a sentirse como un mapa. Un mapa hacia algo más grande. Aquí es donde el empático reconstruido empieza a transformar su historia. Ya no como víctima, ni siquiera como sobreviviente, sino como alquimista. Porque algo profundo ha cambiado en ti. Ya no deseas solo sanar. Ahora quieres construir, crear, guiar, servir. Este propósito no surge del ego. No busca aplausos. No necesita reconocimiento. Surge del alma. El dolor te enseñó lo que nadie más podía enseñarte. La traición te reveló lo que es verdadero. Y la oscuridad te mostró tu propia luz. Y ahora, con cada paso que das, con cada límite que pones, con cada verdad que dices, inspiras a otros sin darte cuenta. Porque el empático reconstruido no vuelve al mundo siendo el mismo. Vuelve siendo peligroso para la mentira, curativo para quien ama de verdad, y sabio para quien escucha. Este nuevo propósito no se encuentra afuera. Se reconoce adentro, cuando todo lo demás ha sido desmantelado. Y lo que nace de ahí es indestructible. Ya no eres la misma persona que entró en esa relación. No eres esa alma inocente que creía que el amor era suficiente para sanar lo que otra persona se negaba a mirar. Tampoco eres quien lloraba en la oscuridad, rogando por amor, mendigando migajas de respeto, convenciéndose de que si daba un poco más, si callaba un poco más, entonces tal vez, por fin, sería suficiente. Esa versión de ti murió. Y aunque dolió, aunque se sintió como un vacío imposible de llenar, no fue en vano. Porque de esas cenizas, de esa muerte psíquica y emocional, nació algo que muy pocos logran encarnar en esta vida. Tu sombra integrada. Carl Jung no hablaba de curarse, hablaba de completarse, de abrazar aquello que hemos reprimido, negado, temido. Y tú lo hiciste. Te enfrentaste al espejo más brutal, el de tu dependencia, tu necesidad de ser visto, tu incapacidad de soltar. Y aún así, decidiste mirar. Decidiste quedarte, no con el otro, sino contigo. La sombra no solo te mostró quién eras, te mostró quién podías llegar a ser si no despertabas. Y fue ese temor, esa visión de lo que podrías convertirte si seguías negando tu verdad, lo que te impulsó a elegir la alquimia. Ese fuego que te quemó por dentro, esa rabia contenida, ese dolor acumulado, ahora son materia prima, ya no son cadenas, ahora son alas. Ahora sabes que no era debilidad. Era sensibilidad no protegida. No era locura.
Era intuición desbordada. No era que amabas demasiado. Era que habías olvidado amarte primero. Y por eso, ya no reaccionas igual. Ya no explicas tu valor. Ya no imploras por conexión. Ya no te rompes para encajar. Porque has aprendido el arte más difícil y más sagrado. Salvarte a ti mismo. Rescatarte del olvido. Elegirte en silencio. Honrarte sin permiso. Y ese proceso cambia todo. Ya no necesitas gritar para ser escuchado. Tu presencia habla antes que tus palabras. Tu mirada filtra la verdad detrás de las máscaras. Tu energía incomoda a los que ya no pueden usarte. Ya no te duele soltar. Te libera. Ya no necesitas demostrar nada. Estás en paz con no ser entendido por todos. Y ya no amas desde la herida. Amas desde la integración. Desde la elección. Desde el respeto. Porque el empático reconstruido no regresa siendo el mismo. Regresa con los ojos abiertos. Con el corazón blindado en conciencia. Y con un alma que ya no pide permiso para brillar. Y ahora, cuando caminas, el mundo lo nota. No por lo que llevas en la voz, sino por lo que irradias en el silencio. Ese es el verdadero poder silencioso. Y nadie puede quitártelo. No estás roto. Estás rediseñado. Moldeado en el crisol del dolor. Y renacido con cicatrices que no te debilitan, sino que te cuentan la verdad de quién eres. Porque todo lo que viviste fue mucho más que sufrimiento. Fue una iniciación. Una travesía arquetípica hacia las profundidades de tu inconsciente. Un descenso deliberado, aunque inconsciente, a los infiernos de la psique. Esa zona prohibida donde habitan las partes de ti que habías olvidado. O negado por amor. Viviste una noche oscura del alma. Un eclipse interno donde la luz parecía extinguirse para siempre. Donde el narcisista no solo distorsionó tu percepción, sino que te arrancó de ti. Y en ese abismo, tu antiguo yo murió. Pero aquí estás, respirando, sintiendo, sabiendo, viviendo con una conciencia más profunda. Ya no caminas dormido. Ya no amas con venda en los ojos. No eres el mismo que entró en esa relación. Con el corazón abierto, los límites desdibujados y el alma expuesta. Ahora conoces el filo del amor sin conciencia. El peso de haber dado más de lo que tenías. Y el silencio cruel de quien solo supo tomar. Pero lo más revelador fue esto. Ahora también te conoces a ti. Tus propias heridas. Tus vacíos. Tu necesidad de ser visto, de ser salvado. Y es ahí donde comienza la verdadera reconstrucción. Porque ya no te defines por lo que te hicieron. Te defines por lo que hiciste con eso. Por las decisiones que tomaste en medio del caos. Por no rendirte a la amargura. Por no convertirte en lo mismo que te destruyó. El verdadero empático reconstruido es aquel que fue tentado por la sombra y eligió conscientemente no cruzar ese umbral. Que abrazó su rabia sin ser devorado por ella. Que entendió su tristeza como maestra, no como condena. Y que regresó, no siendo el de antes, sino alguien nuevo. Alguien completo. Regresaste con espada, con intuición afinada, con límites sagrados que no se explican, se respetan, con una brújula interna, que ya no se negocia con nadie, ni siquiera contigo. Esa es la alquimia junguiana. No se trata de olvidar el trauma, sino de integrarlo, de convertir el dolor en poder, la sombra en guía, y la herida en portal. Porque ahora lo sabes con certeza. Tu sensibilidad no era debilidad. Era un don profundo. Una antena espiritual que, sin protección, te llevó al fuego. Pero que hoy, con conciencia, te convierte en faro. Y no estás solo. No estás loco. No eres demasiado. Eres alguien que atravesó el fuego. Y no solo sobrevivió, sino que trajo algo sagrado de regreso. Y eso no lo puede destruir nadie. Porque quien ha visto su sombra y ha decidido amar su luz, ya no necesita validación externa. Porque ya se eligió a sí mismo.